¿A qué se refiere la lucha por la existencia? ¿Qué tiene que ver Darwin con las palomas? Y, por sobre todo, ¿cuál es el origen de las especies? Todo eso y mucho más en El origen de las especies. El origen de las especies. Nos tenemos que remontar a 1859, cuando es publicado por primera vez por el naturalista inglés Charles Darwin. Este libro o esta obra nace a raíz de un viaje que realiza Darwin a bordo del Beagle por Sudamérica. Esta obra no estaba pensada para ser lanzada en 1859, sin embargo, en 1858 Darwin recibe una carta de Alfred Russel Wallace en la cual se indica que él ha llegado a la misma conclusión que Darwin, es decir, la evolución sucede a través de selección natural. Por lo tanto, muchos investigadores amigos de Darwin lo instan a publicar su obra en 1859, aunque él la considera que es solamente un borrador de lo que sería su obra final. Finalmente, la obra es editada 6 veces y es de esta 6ª edición de la que estaremos hablando. ¿Por qué quiero hablar de esta obra en particular? Es debido a que muchas veces cuando se habla de evolución se invoca a la selección natural, pero he visto poca gente que hable realmente sobre la obra y lo que contienen los distintos capítulos. Entonces esta es una forma para instarlos a ustedes a que puedan leer y darle una oportunidad a esto. En este video vamos a estar hablando de los 3 primeros capítulos que tiene esta obra y en videos subsecuentes tocaremos los siguientes. Entonces yo simplemente quiero poner acá en la palestra básicamente los puntos que considero más importantes o lo que deberíamos poder entender de estos distintos capítulos. El primer capítulo es el capítulo de variación en estado doméstico. Este capítulo nos va a servir como pivote o nos va a servir como punto de comparación para entender luego la selección natural. Eso es lo que pretende Darwin con este capítulo. Por lo tanto, primero nos habla de algunas cosas que son importantes dentro de las especies en estado doméstico, de las especies en general, y es que existe variación. Si nosotros comparamos las distintas especies o razas que están en estado doméstico, vemos que hay una gran variación en los distintos caracteres que éstas poseen. Además, otra de las cosas importantes que nos dice en este capítulo es algo con respecto a la variación correlativa. Quiere decir que cuando varía un carácter en una especie, por lo general va acompañado de la variación de otro carácter. Para esto pone varios ejemplos, pero uno bastante particular es de un colega que le cuenta que cuando va a ver a criadores de cerdo en Virginia, se da cuenta que todos estos son negros y al preguntar el por qué, los criadores le comentan que los cerdos de otro color, al comer una maleza que crece en el lugar, mueren ya que se les caen las pezuñas y cambian los huesos de color. Por lo tanto, los únicos que soportan comer esa maleza son los cerdos negros. Por lo tanto, aquí tenemos una variación del color, pero también una variación en la resistencia con respecto a esta maleza. Eso sería la variación correlativa. Otro punto importante en este capítulo es que, tal cual lo hace notar Darwin, es que existe herencia de estas características de una generación a otra. Sin embargo, también nos hace alusión a que no se entienden hasta el momento los procesos por los cuales se genera esta herencia, ya que Darwin en este momento no conocía nada con respecto, por ejemplo, al trabajo de Mendel y todo lo que tiene que ver con la herencia de los caracteres. Otro punto importante dentro de este capítulo y que también va a ser tratado después es la dificultad para identificar entre lo que sería una especie y lo que sería una variedad. Comienza ya a indicarnos que aquí hay una arbitrariedad entre lo que sería una especie y lo que sería una variedad. Y esto lo pone en manifiesto en particular con las palomas. Ya que Darwin tenía una gran devoción por las palomas, se inicia en esto que es la crianza de palomas, ingresa a los círculos de criadores de palomas. Él adquiere todas las razas posibles a las que tiene a su disposición de palomas domésticas. Con esto se da cuenta que si viera cada una de las razas por separado y se la entregara al mejor ornitólogo que él pudiera encontrar sin que supiera que son palomas o que existen las palomas, este las clasificaría cada una como una especie independiente, haciéndonos entender que es bastante difícil identificar en lo que es una raza o una variedad de una especie verdadera. Además, las palomas acá juegan un rol importante porque nos intenta explicar el origen de algunas razas domésticas o de variedades domésticas y de cómo todas estas podrían venir a veces de muy pocas especies que se encuentran en estado natural. En particular las palomas, Darwin afirma, y al igual que otros naturalistas de la época,
que vendrían de la Columba livia, es decir, de una sola especie, lo cual se contrapone totalmente a la idea creacionista del momento en que cada una de esas razas habrían sido creadas de forma independiente. Entonces, para esto Darwin argumenta por un lado que al cruzar las distintas razas se obtienen híbridos que son fecundos, es decir, que pueden dejar descendencia, y además revierten hacia las características que tiene la Columba livia, o sea, la paloma silvestre. ¿A qué me refiero con revertir a las características? Que al cruzar estas razas se obtiene, por ejemplo, el mismo color que tiene la paloma silvestre u otras características del plumaje. Por lo tanto, a Darwin le resulta inverosímil que si vienen cada una de las razas de una especie distinta, todas estas razas tengan también estas características. Además de otros argumentos que va a plantear, como que la Columba livia se ha visto que es posible domesticarla, que los humanos han pasado gran parte del tiempo con las palomas y por lo tanto es tiempo suficiente como para haber generado las distintas razas mediante selección, que es algo que se va a discutir. Las distintas razas de paloma vendrían solo de una especie. Pero como dije, el propósito de este capítulo es servirnos como una analogía para entender la selección natural. Por lo tanto, Darwin nos dice que nos fijemos en las pequeñas características, las distintas variaciones que hay en las distintas razas domésticas y nos vamos a dar cuenta que gran parte de ellas son para el beneficio humano. Y por lo tanto, no podemos pretender tampoco que estas características hayan aparecido de un momento a otro. Nos dice que estas son pequeñas variaciones que son prácticamente insensibles, las cuales los criadores han ido seleccionando a lo largo del tiempo. Darwin nos dice que existen condiciones que son favorables a esta selección por parte del ser humano, y en particular se puede destacar la cantidad de individuos, ya que al tener una gran cantidad de organismos se puede identificar algunas variaciones que puede seleccionar el criador, y la segunda es que el criador tenga una especie de devoción o que esté muy familiarizado con la especie que está criando, ya que solamente así va a poder notar esas pequeñas variaciones que va a ir seleccionando generación a generación. Capítulo número 2, variación en estado natural. En este capítulo principalmente lo que busca Darwin es tomar lo que nos contó antes y ponerlo en la naturaleza. Es decir, ver cómo todas estas variaciones que comentaba en el estado doméstico también están presentes en el estado natural y cómo existen relaciones entre las distintas especies o entre las variedades de las distintas especies. Parte hablándonos de lo importante que son las diferencias individuales. Es decir, en los individuos de una misma camada podemos ver diferencias entre los hermanos. Hay pequeñas diferencias entre los hermanos de una misma camada. Y va a ser sobre estas diferencias que posteriormente vamos a ver que va a actuar la selección natural. Entonces en este capítulo él hace una reflexión bastante interesante, que es al ver especies que están ampliamente difundidas. Y se da cuenta que las especies que están ampliamente difundidas también son las que tienen la mayor cantidad de variedades registradas. Y ahora esto él decide llevarlo a un orden superior y entonces ve los géneros. Los géneros, podemos decir así burdamente, que son un conjunto de distintas especies. Y al ver los géneros que están más extendidos, nuevamente observa el mismo patrón. Es decir, los géneros que están más extendidos tienen más especies a su vez, y las especies que están contenidas en esos géneros tienen más variedades que los géneros que están menos extendidos. Y por lo tanto esto lo lleva a una idea muy importante, que es que las variedades se van a transformar con el tiempo en subespecies, posteriormente se van a transformar en especies, y todas estas especies van a conformar nuevos géneros que van a seguir creciendo. Pero también nos indica que estos géneros a la larga, y como lo va a discutir en otros capítulos, se pueden fraccionar y generar géneros pequeñitos, los cuales van a seguir por lo tanto su propia evolución. Pero esto es importante porque es la primera vez que nos menciona entonces su idea principal, que las variedades se transforman en subespecies y estas en especies. Eso es particularmente lo más importante de este capítulo de la variación en estado natural. Capítulo 3, la lucha por la existencia. En este capítulo Darwin nos pone de manifiesto que si bien la variación es importante, como lo dijo en los capítulos anteriores, esto no es suficiente para explicar las distintas especies que existen. Y por lo tanto introduce el concepto de la lucha por la existencia. Esta lucha por la existencia Darwin la toma en un sentido amplio. ¿Qué quiere decir esto? Que se referirá a la lucha por la existencia tanto la lucha que existe entre los organismos de la misma especie, los organismos de una especie con los organismos de otra especie, como también la del organismo contra el medio ambiente. A eso se refiere con
la lucha por la existencia en sentido amplio. Además, este capítulo es muy particular porque es la primera vez que Darwin nos define la selección natural. Darwin define selección natural como el principio por el cual, si una variación, aunque sea ligera, si es útil al organismo, ésta se conserva y se hereda a las generaciones futuras. Continuando con la idea principal de este capítulo, que es la lucha por la existencia, Darwin nos habla de que los organismos crecen en progresión geométrica. Esta idea nacería en Darwin a partir de los tratados que lee sobre Malthus. Malthus es un economista el cual escribe sobre el aumento de la población humana y cómo ésta aumenta de forma geométrica, y lo que dice en ese tiempo es que cada 25 años se duplica en ese momento, y que esto a la larga llevaría a una catástrofe, ya que los recursos no crecen de forma geométrica, sino que los recursos crecen de forma aritmética. Por lo tanto, este principio de Malthus, Darwin va a intentar integrarlo en su teoría de la evolución. Entonces, lo que dice Darwin es que los organismos todos crecen en progresión geométrica y que si no hubiera nada que impidiera que esto sucediera así, rápidamente poblarían todo el planeta. Pero esto no sucede, y esto es porque hay ciertas barreras que impiden que estos organismos sigan creciendo de esa forma. Entonces, como lo menciona, una gran destrucción o una gran mortandad de los organismos en distintas fases de su vida. Principalmente Darwin hace alusión a que esto sucede en las primeras fases de la vida de los organismos. Es decir, cuando los organismos son jóvenes, gran parte de ellos muere. Por lo tanto, lo que hacen o una gran estrategia que siguen los organismos es generar una gran cantidad de individuos o tener una gran cantidad de descendencia, ya que gran parte de esta va a morir producto de esta gran mortandad o destrucción, como la llama Darwin. Por lo tanto, lo que nos intenta integrar Darwin es que existe una lucha constante en la naturaleza, que incluso cuando nosotros vemos que todo está calmo, nos pone un ejemplo de que las aves están cantando, pero que esas aves por detrás también están comiéndose a los insectos, y que a la vez los huevos de esas aves pueden ser comidos por otros mamíferos que intentarán atacar los nidos de esas aves. Entonces indica que hay una interrelación entre los organismos en las cuales están luchando constantemente, que esta lucha sería esencial, ya que si un organismo, gracias a una de las variaciones como las que comentamos anteriormente, le ofrece una ventaja sobre otro, entonces esa ventaja se va a seleccionar. O sea, aquí es donde está el principio de la selección natural. Si en esta lucha, en esta pugna, uno de los organismos o una de las especies tiene una pequeña ventaja sobre la otra, debido a una variación que se ha provocado naturalmente, esa variación se va a seleccionar y por lo tanto esta especie va a vencer sobre la otra y por lo tanto va a ser más próspera, va a dejar más descendencia. Cosa importante de este capítulo también es que el que una especie sea victoriosa sobre otra o el que gane en esta lucha, por así decirlo, no solo depende de que sobreviva, sino que también es muy importante que deje descendencia. Un punto importante de este capítulo es que Darwin considera que las interacciones entre organismos son más importantes que el medio mismo en esta lucha. Es decir, a veces las interacciones entre organismos definen si un organismo va a triunfar en esa zona o va a fracasar. Esto lo pone con un ejemplo particular de un brezal y un bosque de pinos. Dice que cuando el bosque de pinos está rodeado por una cerca y no se permite que ingresen los animales de pastoreo como las vacas, el bosque de pinos florece y crece en una gran extensión. Sin embargo, cuando tenemos un terreno que no está protegido contra las vacas, por ejemplo, las vacas no van a permitir que crezcan los pinos y se van a comer todos los retoños de los pinos, y por lo tanto va a haber una mayor extensión del brezal que de los pinos. Por lo tanto, las interacciones para Darwin son de suma importancia para determinar qué organismos van a prevalecer y cuáles no. Cosas importantes que podemos sacar de todas estas cosas que hemos conversado, de estos 3 capítulos, es que los organismos varían, ya sea en estado doméstico o en estado natural. Estas variaciones son importantes en el contexto de que los organismos estarían en una supuesta lucha en la cual estarían en una lucha con organismos de su misma especie, con organismos de otra especie y con el medio, donde Darwin destaca que las interacciones entre organismos serían donde se provocan las luchas más importantes. Y esto nos pondría el contexto de que las variaciones son importantes porque algunas de estas variaciones podrían dar ventaja a una especie sobre otra, lo que permitiría que prevalezcan sobre otra.
Esas son las cosas principales que podemos sacar de estos capítulos y que nos van a servir como base para identificar lo que sería la selección natural en el próximo video. Por lo tanto, si a ti te quedaron dudas, si tú quieres discutir sobre estos principios, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, te invito a que me dejes un comentario y que podamos conversar a través de esta plataforma. Por eso yo los invito a que sigan viendo estos videos y que podamos terminar de entender un poco cómo funciona esta teoría de la evolución por selección natural planteada por el gran naturalista Charles Darwin. Nos vemos la próxima semana.